El capítulo 13 de la Confesión del Hombre. Pero antes, permítanme hacer una oración introductoria a la puerta. Señor y Dios, Padre Celestial, Señor, aquí estoy, como un heraldo tuyo, Dios. Señor, como aquel que es el eco de la palabra tuya, Dios. Que seas tú, Rey, enviando el mensaje a tu pueblo, Dios. Que yo pueda ser fiel en transmitirlo sin que haya ninguna distorsión, Dios, sin que mis emociones me dejen o que me controlen, Dios. Seas tú, Padre, hablando a tu pueblo, Dios, y que tu palabra, que es viva y eficaz, Señor, que tiene todo el poder para transformar a los hombres, Señor, sea la que sea expuesta, Dios, para gloria y honra, Señor, de tu nombre. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, en el día de hoy nos corresponde tocar el tema de la santificación. Pero antes de comenzar de pronto a mirar el tema, quiero que meditemos en algo. Y es que en el Antiguo Testamento vemos cómo Dios levanta a hombres que se acercan a Él, profetas, sacerdotes, intercesores, intermediarios entre el pueblo y Dios. Pero esas personas que eran levantadas no nos tipificaban a nosotros, tipificaban era a Cristo, al único que podía acercarse al Padre. Nosotros somos o éramos ese pueblo apartado que no podía acercarse a Dios. Éramos aquellos temerosos que cuando Moisés subía al monte, el pueblo se quedaba temeroso de ver la grandeza de Dios aún a lo lejos. Es un Dios santo y nosotros pecadores. Pero gloria a Dios que por medio de su Hijo Jesucristo, quien ha obrado o quien obra en nosotros, hemos podido, como ya hemos visto, ser justificados, adoptados, y en el día de hoy estaremos viendo que también fuimos santificados y que estamos en un proceso de santificación. Hay algo en común en lo que hemos estado viendo en estas obras, y es que las obras son de Dios, por Dios, en Dios y para Dios. En el caso de la justificación, el hombre no tiene nada que hacer. En el caso de la adopción, también el hombre no tiene nada que hacer. Pero en el caso de la santificación, hay una participación del hombre en este proceso. Y es una de las cosas que estaremos estudiando a través de la escuela. En el bosquejo que realicé de la confesión, vamos a tocar primeramente lo que es el significado o la definición de la santificación. Luego estaremos viendo los sujetos de la santificación, los medios de la santificación, las consecuencias de la santificación y algunas consideraciones de la santificación. Bueno, entremos a lo que significa la santificación o ser santos. Yo creo que una de las preguntas que mayormente nos hacemos o vemos que hermanos, pastores nos hacen es: ¿somos santos? ¿El hombre es santo ante Dios? ¿El creyente es santo ante Dios? Y frecuentemente, la respuesta que más se da es que no. Somos pecadores, no santos. Pero esto se debe mayormente a que ponemos nuestra mirada en nosotros, en nuestra depravación, y no ponemos la mirada en lo que realmente es en la
nuestro Señor Jesucristo, que llevó a cabo en la cruz y por la cual nosotros somos apartados, santos ante Dios. Debemos tener en cuenta también que a pesar de eso, el estado de santidad no es completo, que luchamos una recia batalla contra este mundo y el pecado que aún queda en nosotros, pero contamos con la ayuda del Espíritu Santo en esta batalla, y ese proceso es lo que se define como santificación, como la santificación. Permítanme citar a dos hombres de Dios que dan una definición de lo que es la santificación. Primeramente, a Samuel Waldron, que dice lo siguiente: la santificación es apartarse de la conducta práctica del pecado a la justicia de forma progresiva en la vida cristiana. Y Wayne Grudem, en la teología sistemática, la define de la siguiente manera: la santificación es una obra progresiva de Dios y el hombre que nos hace más y más libres del pecado y más semejantes a Cristo en nuestra vida actual. Me llamó mucho la atención los dos significados, y el hecho de que hay uno que dice que habla más del hecho de una participación del hombre a apartarse del pecado, y hay otra de las definiciones dice que es una obra progresiva de Dios y el hombre que nos hace más libres del pecado. Y esto es, mi hermano, lo que vamos a estar tratando en el día de hoy. El punto focal de la santidad es Dios. Somos apartados por Él en la conversión, y de ahí en adelante todo lo que hagamos es dedicado a Él. Cabe aclarar que la santificación no es una cuestión moral, no es algo de hacer obras santas para ser más santificados o para ser más santos. No se trata de obras, sino que es algo interior. Es un deseo ferviente, impulsado por el amor de Dios, que nos cautiva. Y ese amor nos impulsa a querer presentar nuestros cuerpos en alabanza a Él. Eso es básicamente, mis hermanos, lo que es la definición de santificación. Lo que es ser santos y ser santificados a medida en la vida, en nuestra vida, a través del Espíritu Santo. Pero entremos entonces a lo que dice la Confesión de Fe de Londres. Y permítanme y les leo los 3 párrafos correspondientes. Dice: aquellos que son unidos a Cristo, llamados eficazmente y regenerados, teniendo un nuevo corazón y un nuevo espíritu, creados en ellos en virtud de la muerte y resurrección de Cristo, son aún más santificados de un modo real y personal, mediante la misma virtud, por su palabra y espíritu que mora en ellos. El dominio del cuerpo entero del pecado es destruido. Las diversas concupiscencias del mismo son debilitadas y mortificadas más y más. Y ellos son más y más vivificados y fortalecidos en todas las virtudes salvadoras, para la práctica de toda verdadera santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esta santificación se efectúa en todo el hombre, aunque es incompleta en esta vida. Todavía quedan algunos remanentes de corrupción en todas partes, de donde surge una continua e irreconciliable guerra. La carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. En dicha guerra, aunque la corrupción que aún queda prevalezca por algún tiempo, la parte regenerada triunfa a través de la continua provisión de fuerzas por parte del Espíritu Santo, del Espíritu Santificador de Cristo, y así los santos crecen en la gracia
perfeccionando la santidad en el en el temor de Dios, prosiguiendo una vida celestial en obediencia evangélica a todos los mandatos que Cristo como cabeza y Rey ha prescrito en su palabra. Vamos a entrar entonces a desarrollar lo que la confesión de fe nos presenta como de la santificación. Y el primer punto que nos corresponde es identificar quiénes son los sujetos de la santificación. Y dice, vuelvo y cito la confesión, dice: aquellos que son unidos a Cristo, llamados eficazmente y regenerados, teniendo un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Entonces, ¿quiénes son los sujetos de la santificación? Los llamados y los regenerados, que tienen un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Vayamos a la Escritura, Juan 3:3. Dice lo siguiente: y respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Leamos también 2 Corintios 2:1. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, todos los santos que están en toda Acaya. Solo las personas que creen en Cristo y son llamadas por Dios a salvación y que son regeneradas a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo, son aquellos que tienen parte en la santificación. Esto quiere decir que aquellas personas que no creen en Cristo no pueden hacer parte de esta obra de santificación. Solo para los creyentes, solo para los que fueron llamados y regenerados, los que tienen un nuevo corazón. Esta santificación está íntimamente ligada al llamado eficaz de Dios y a la regeneración. Esta obra es continuación de la influencia que la gracia de Dios ejerce en los salvados. Esto hay que tenerlo en cuenta. La santificación es el proseguir, o sea, es la influencia que la gracia de Dios ejerce en los salvados. Es una progresión. Es interesante cómo Pablo, en sus cartas, a los Corintios, a los romanos, a los Efesios, a los filipenses, se dirige de la misma manera a los santos. Y él llamaba a sus hermanos así: santos en el Señor. Amén. ¿Por qué? Porque es que somos santos para el Señor, apartados por Él. Hechos partícipes de la obra de Cristo, que se nos fue imputada, y por esa obra podemos presentarnos santos ante Dios. Ahora, desarrollemos el segundo punto. ¿Cuáles son los medios de la santificación? Vuelvo y cito la confesión, dice: creados en ellos en virtud de la muerte y resurrección de Cristo, son aún más santificados de un modo real y personal mediante la misma virtud por su palabra y espíritu que mora en ellos. Lo primero que tenemos que mirar, el primer medio, sería el que Dios es quien santifica por medio de la muerte de Cristo. Y esto es lo que nos hace tener una posición de santos ante Dios. Leamos Colosenses capítulo 1, versículos 21 y 22. Leo para ustedes: y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte
para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Dios fue quien decidió por medio de Cristo en la cruz reconciliarnos con Él, para presentarnos ante Él, ese Dios santo, que la única manera en la cual podíamos estar o presentarnos delante de Él era que nosotros también, en cierta manera, estuviésemos en una condición santa. Y eso es lo que hizo Cristo también en la cruz del Calvario. Lavarnos de nuestros pecados, limpiarnos de nuestros pecados, justificarnos ante el Padre y presentarnos santos delante de Él, para poder acercarnos ante ese Dios. Y esa era la única manera en que podíamos pasar el camino y presentarnos delante de Dios, que es santo. 1 Corintios 6:11 dice: y estos erais algunos, mas habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pablo habla a los corintios y les dice que aquellos que hacen lo que a Dios no le agrada no entrarán en el reino. Solo vemos versículos anteriores a 1 Corintios 6:11. Pero dice que ya aquellas personas que han sido lavadas por Cristo Jesús en la cruz, santificados y justificados por medio de esa obra y el Espíritu Santo, que es el que le imputa en nosotros, podemos presentarnos ante Él. Esta santificación apunta a la fe que interiormente obró Dios en nosotros para salvación. Otro medio que debemos considerar es que es por la palabra también Dios nos santifica. Juan 17:17 dice lo siguiente: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Efesios 5:26 dice: para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es interesante que en el primer versículo Jesús está orando al Padre, y Jesús, una de sus peticiones más íntimas al Padre era: Señor, este es tu pueblo, son tus discípulos, santifícalos en tu verdad. Esto ya está hablando más de una santificación progresiva que ha de darse en todo creyente. Pablo, en Efesios 5:26, recalca la obra de Cristo y cómo es que a través de la palabra Él purifica a su iglesia, haciendo énfasis en la santificación que ellos deben procurar. Por medio de la lectura de la palabra de Dios, que es quien obra, y es de quien nosotros, por medio del Espíritu, produce los frutos de justicia que dan como que vislumbran el hecho de que somos hijos de Dios. Otro medio es por el Espíritu. Romanos 8:13 dice: porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Pablo escribe a los romanos. En este punto le habla de las consecuencias de vivir en el Espíritu, y una de ellas es que serían santificados haciendo morir las obras de la carne. Pero es viviendo en el Espíritu. Es en Él y por Él que podemos nosotros hacer morir las obras de la carne. Es interesante, y es algo que quiero hacer un paréntesis. En la confesión de fe se habla de estos medios, pero a través de la Escritura vemos que hay unos medios de gracia que Dios otorgó a su pueblo también para ser santificados.
y es la oración, los sacramentos y la comunión entre hermanos. Esto también nos santifica, nos ayuda a perseverar en Dios, en la gracia, y a perseverar en ser santos, así como nuestro Padre es santo. Acá permítanme hacer un apunte. Hace algunos días, un hermano se me acercó, un hermano de los que estamos en el seminario se me acercó y me comentó una situación que estaba pasando. Había una lucha en él. Y fue hermoso ver cómo pudimos entre nosotros orar y ayudarnos a que la obra del Espíritu Santo, que es santificarnos para Él, obrara en ese momento, para con su vida que estaba de pronto abatida, caída, pero ahí estaba el Espíritu Santo de Dios también, ayudándole en medio de su debilidad. Desarrollemos entonces, mis hermanos, el tercer punto: consecuencias de la santificación. Y dice la confesión de fe: el dominio del cuerpo entero del pecado es destruido, y las diversas concupiscencias del mismo son debilitadas y mortificadas más y más. Ellos son más y más vivificados y fortalecidos en todas las virtudes salvadoras, para la práctica de toda verdadera santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Lo primero que hay que mirar en las consecuencias que tiene la santificación en nosotros es que es destruido el dominio del pecado. Romanos 6, 14 y 22 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El 22 dice: mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Dice la palabra también que si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres. La obra que Cristo efectúa en la regeneración y en la justificación nos hace libres del yugo, del peso y la esclavitud que el hombre natural sin Dios tiene para con el pecado. Nosotros éramos esclavos del pecado, estábamos bajo Él, hacíamos lo que Él quería que hiciésemos. Esa era nuestra condición. Pero ahora en Cristo somos libertados por medio de la obra que nuestro Señor Jesucristo obró a favor de nosotros. Ahora, no que ya no tengamos pecado, sino que ya el pecado no es nuestro Señor. Ahora, Cristo, que venció ese pecado, es nuestro Señor. Ahora es Él el que gobierna en nuestras vidas. Él es quien dirige nuestros pasos a través del Espíritu Santo. Él es el quien hace la obra. Ya no estamos bajo la obra del pecado, sino estamos bajo el Señor y Rey de nuestras vidas, que es nuestro Señor Jesucristo. Otro punto es que son debilitados nuestros malos deseos. Gálatas 5:24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Nuestras pasiones y deseos pecaminosos son debilitados a causa del nuevo corazón que recibimos por medio de Cristo. La obra interna que Él hace
progresivamente a través de su Espíritu, hace morir la carne con sus deseos. El otro punto que hay que considerar es que la mortificación del pecado es progresiva. Y es en este punto donde, mis hermanos, hay una participación nuestra en la santificación. Dice Romanos, nuevamente Romanos 8:13, dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. En este punto se ve marcada dicha participación que nosotros tenemos en la santificación. Y es que dice Pablo: si hacéis, por el Espíritu hacéis, es algo que nos corresponde a nosotros, como hijos de Dios, hacer morir las obras de la carne. Pero ojo, por el Espíritu de Dios. No es por nosotros, no es por nuestras obras. Nosotros vamos a hacer morir esas obras de la carne, es por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Y esta muerte es progresiva. Permítame citar a Juan Calvino y las siguientes palabras que él refiere. Dice: el mismo nombre de mortificación nos da a entender cuán difícil cosa es olvidarnos de nuestra naturaleza primera, pues de él deducimos que para llegar a aceptar el temor de Dios y aprender los principios de la piedad, es preciso que, muertos violentamente por la espada del Espíritu, seamos reducidos a la nada. Es progresivamente, mis hermanos. Hay una muerte primera, que es cuando Cristo derrota en nuestra vida el pecado, al señorío que el pecado tiene sobre nosotros. Pero hay una lucha y hay una muerte constante a esas obras que el pecado nos lleva a cometer. Otro punto es: somos vivificados y fortalecidos progresivamente. Efesios 3:16 dice: para que se os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Y Efesios 4, del 23 al 24, dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Asimismo, como el Espíritu nos ayuda a mortificar el pecado, Él también nos ayuda a ser fortalecidos, porque ahora que vivimos en Él, el estar en Él nos lleva a ser formados conforme a la imagen de Cristo. Y esta progresión de vivificación, esta progresión de fortalecimiento, también se da de manera progresiva. Así como vamos mortificando de manera progresiva el pecado, así mismo, a manera que vamos destruyendo el pecado en nuestra vida, así vamos vivificándonos y haciéndonos conforme a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Permítame citar a Alexander Hodge hablando acerca de este punto. Dice: esta obra de santificación comprende tanto la destrucción gradual del antiguo cuerpo de pecado como el vivificamiento y la corroboración de todas las virtudes del nuevo hombre, la purificación interna del corazón y la mente y de todas las acciones que de ella proceden. Mis hermanos,
Al final, todas estas consecuencias de hacer morir el pecado, del hecho de que el pecado perdió su señorío sobre nuestras vidas, que nuestros malos deseos son debilitados y que somos vivificados y formados a la imagen de Cristo progresivamente en nuestra vida, ahondarán en el hecho de que seremos perfeccionados en la santidad, sin la cual nadie podrá ver al Señor. Cuarto punto, vamos al último punto, que es las consideraciones de la santificación. Y aquí estaremos leyendo los últimos dos párrafos de la confesión. Dice: esta santificación se efectúa en todo el hombre. Aunque es incompleta en esta vida, todavía quedan algunos remanentes de corrupción en todas partes, de donde surge una continua e irreconciliable guerra. La carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. En dicha guerra, aunque la corrupción que aún queda prevalezca por algún tiempo, la parte regenerada triunfa a través de la continua provisión de fuerzas por parte del Espíritu Santificador de Cristo. Y así los santos crecen en la gracia, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, prosiguiendo una vida celestial, en obediencia evangélica a todos los mandatos que Cristo, como cabeza y rey, les ha prescrito en su palabra. Acá lo primero que tenemos que tener como consideración es que la santificación es total. Ahora, ¿total en qué sentido? Primera de Tesalonicenses 5:23 dice lo siguiente: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando decimos que la santificación es total, estamos diciendo que abarca en totalidad nuestro ser, que somos lavados por completo. O sea, se entiende que todo, nuestra inteligencia, voluntad y afectos, alma y cuerpo, son lavados en la santificación por Cristo. Ahora, es incompleta esa santificación en esta vida. Filipenses 3:12 dice Pablo: no que lo haya alcanzado ya, ni que sea ya perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Primera de Juan 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Cuando decimos que es incompleta en esta vida, estamos diciendo que esta obra no ha llegado a la perfección. En esta vida, la obra de santificación no llegará a la perfección, sino que, como en el caso de Pablo, queda más o menos algo de la antigua ley de nuestros miembros luchando contra la ley de nuestra mente. No llegaremos a ser santos en esta vida cuando estamos hablando del proceso completo de la santificación, ya que el remanente de pecado que hay en nosotros no nos permite. En la lucha que enfrentamos contra Él, lo mortificamos, mas no es quitado por completo. Pero llegará el día en que sí seremos completamente santos. Será el día en que nuestro Señor Jesucristo venga por su esposa y la glorifique, presentándola santa y sin manchas delante del Padre. Esa es nuestra esperanza, mis hermanos. Y otra consideración: esta santificación es progresiva en gracia y santidad. Segunda de los Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros, todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la imagen como por el Espíritu del Señor. Mis hermanos,
Aunque hay una lucha en nuestra vida como creyentes, que queremos hacer la voluntad de Dios, porque así fuimos apartados por Él. Y hablamos que ese amor es el que nos impulsa, el amor de Dios es el que nos impulsa a ser santificados, a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo delante de Él. Queremos hacer la voluntad de Dios. Y en cierto momento, mis hermanos, tenemos que también reconocer que caemos y que no podemos. Pero la promesa es que por medio del Espíritu seremos transformados y perfeccionados hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Permítame citar al hermano Samuel Waldron, una pequeña frase que dice mucho. Y él dice: es cuestión que la fe obre. Cuando somos salvados por Cristo, es por medio de la fe, que se nos es dada por gracia. Y es cuestión de que esa fe obre en nuestras vidas, dando frutos de arrepentimiento, dando frutos de que verdaderamente somos hijos de Dios. Es cuestión de esperar que esa fe obre en nosotros, para que a través de ese obrar de esa fe, nosotros podamos ser santificados conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, hemos llegado a las aplicaciones. Y la primera aplicación que tengo para ustedes es: hay algo de lo cual debemos estar seguros. Y es que somos santos. No es cuestión de negar nuestra depravación como hombres. Es cuestión de darle valor a la obra que Cristo hizo a nuestro favor, la cual fue por gracia y por el puro afecto de su voluntad. Somos santos, mis hermanos. Cristo nos hizo santos. Y es algo de lo cual nosotros debemos estar seguros como creyentes. Otra aplicación. Tenemos como creyentes la responsabilidad de ejercitarnos en los medios de gracia que Dios proveyó. La palabra, la oración, la comunión y la comunión entre hermanos y los sacramentos. Todo esto teniendo en claro que es por la obra que el Espíritu hace en nosotros. Esto es ocuparnos en aquello que nos da vida. Ocuparnos de ejercitarnos en estas cosas. Antes de ocuparnos en otras cosas, en otros deseos de la carne, debemos ocuparnos en aquello que nos hace vivir, que nos hace ir vivificándonos. Y es en aquellos medios que Dios ha provisto para eso. Otra aplicación. Nuestro estado frente a Dios es santo, porque Cristo está en nosotros. Pero ello se debe reflejar en una constante lucha contra el remanente de pecado que mora en nosotros. La buena noticia es que tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra debilidad. Por último, mis hermanos, Pablo relata una lucha que él tiene en Romanos. Y él dice: no hago el bien que quiero, sino que el mal que no quiero, eso hago. Pablo está en una lucha contra ese remanente de pecado que aún está en nosotros. Esa misma lucha que nosotros vivimos día tras día. Esa misma lucha que cada vez que nos levantamos tenemos en contra de ese pecado y del mundo que nos asedia. Pero Pablo concluye de una manera majestuosa
esta lucha con las siguientes palabras. Dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu es vida en Cristo Jesús. Esta vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pablo puso su mirada en la obra del Señor Jesús y en la obra que el Espíritu de Dios, que él sabía que el Espíritu de Dios estaba obrando en él. Él reconoce: sí, con la carne sirvo a la ley del pecado, pero ya eso no me gobierna. Ahora es el Espíritu que me fue dado por medio de la muerte de Cristo Jesús quien se enseñorea de mí. Y este Espíritu nos ha librado, mis hermanos, de ese pecado y de la muerte eterna. Demos gracias a Dios, porque Él en su perfecta voluntad así nos hizo, así quiso hacer en nosotros y obrar tal santificación en nosotros. Gloria demos a Dios y a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo, que es quien obra en nuestras vidas. Oremos al Señor. Señor Dios Todopoderoso,